Amigos y amigas, buenas noches, bienvenidos a Todo Rima con Akiva. Vamos a empezar con los saludos. Jao, buenas noches, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Buenas noches, Ronnie. Jao, ¿cómo tal? ¿Qué tal la semana? Uy, ¿Todo bien? muy pesada, pero bueno, aquí estamos. Cosas del mundo. Y ahora vamos a saludar más a Arturo. Arturo, ¿cómo vamos? Bien, señor Ronnie. Físico, ¿qué se cuenta? ¿Qué tal la Ahí semana? que bien, me van a renovar el contrato. Muy bien, para mí. También Eso terminé Osh, una muy nueva bien. novela, ¿verdad? Terminé una nueva novela, una de Salamago, llamada como un objeto. Es interesante. Quizás en otra ocasión hable de él, porque hoy Bueno. es otro tema. Bueno. Cómprame un libro. Bueno, ¿qué pasó? Ahí voy. Ay, Dios. Bueno, vamos a preguntar a nuestra audiencia, ¿y dónde está Billy? ¿Qué será de Billy? ¿Dónde está Billy? Pues no, hoy no está Billy, pero tenemos al hermano de Billy. Hola. El hermano de Billy. Lastimosamente Billy tuvo que ir a su planeta. Billy volvió a su planeta y nos mandó a su hermano. Entonces, Hola, bueno, mucho pero gusto. Soy él es- Juber, el hermano de Billy. Hola, hermano de Billy. No mentiras, hola, Juber. Alias Juber. hermano de Billy, él es Juber. No sé por qué la mamá decidió ponerle el nombre así, pero así que... Sí, no es un nick, mi nombre es Juber, realmente ese es mi nombre real. Está en el registro civil. Un día de esto, si quiere, paso el escáner del registro civil. Ahí dice Juber. Y está Imagen de aprendiendo como... portada. Sí. Sí, puede ser. Y pues Ay. nada, pues voy a estar aquí hablando un ratico de Asimov y es, además de ser la primera intervención aquí en Akiva, Y porque es muy fue mala porque participación en Akiva se reduce a estar decolado cuando se reúnen a hacer juegos de mesa. Nada más. Es también mi primer podcast, así que sean Y lo amables. está haciendo mal, está adelantándose al tema. No, hasta que yo no diga el tema, nadie puede hablar del tema. Es mi primer día. Ah, bueno, sigas. It's my birthday. It's my birthday. Muy mal primer día. Spoiler alert. Vamos a hablar de Asimov. Bueno, sí. Bueno, Bueno, a ver, ya que me lo spoilearon, pues sí, el día de hoy, Juber está aquí para ayudarnos a comprender y hablar un poco más de no sé llamarlo alabado, de este reconocido autor de ciencia ficción, del cual Arturo, Juber y Jao saben mucho más que yo. Ellos al menos han leído un párrafo de él, yo ni eso. Entonces van a hacerme a conocer de este mundo, muchachos. ¿Están preparados para ello? Para prepararnos, entonces tendríamos que apagar las luces y encender nuestros fluoroglobos. bueno, ya tengo el mío aquí encendido. Bueno, primero vamos a empezar con una pequeña serie de preguntas. ¿Qué es un fluoroglobo? No, esa creo que entra en el contexto de... Primero que me cuentan, muchachos. ¿Y quién es Isaac Asimov? ¿Cómo sigue esto? ¿Empiezo yo o empieza Arturo? Pues si quiere contestar, no sé, usted quiera sabe más de contestar. la bibliografía de Isaac Asimov. Vale, si algo empiezo yo. Bueno, Isaac Asimov es un gran escritor de ciencia ficción, pero también tiene otra buena cantidad de obras de divulgación científica, historia de civilizaciones, habla también un poquito del tema de la religión, y pues él en cuestión está licenciado en química, en ciencias, artes y tiene además un doctorado en filosofía, además de haberse dedicado como 10 años a ser un profesor de bioquímica. Es un currículum interesante el de este buen hombre, pero yo lo conozco más que todo por los relatos de ciencia ficción. De hecho, yo cuando empecé a coleccionar libros, lo que más me empezó a interesar fue la ciencia ficción, autores como Philip Dick, el de Sueñan los androides con abejas eléctricas, Arthur C. Clarke, y Asimov más que todos, el que más llega a tener libritos. Y por eso, pues, tengo pues estos conocimientos básicos de él, algunas nociones. Ok, o sea, vamos a decir que más que escritor en Asimov era un académico. Sí, es Sí. un académico, con mucho a la investigación y pues, Ok, pero entonces, ¿de Asimov de qué época era? Porque pues no creo que sea muy moderno o así, Bueno. pues... Su nombre real es Petrovich Smolensk.
Su nacimiento está oficial es 1920, pero la madre de Asimov falsifica su fecha de nacimiento a 1919. Esto es para que él entre más rápido a estudiar. Ok. Ok, Sí, creo que eso es en algo que... 1923 la familia de Asimov emigra a Estados Unidos. Esta es la razón por la cual Asimov jamás aprendió su lengua, la lengua de su familia, nunca aprendió a hablar ruso. Su familia pone una tienda de dulces y esto es un dato muy interesante que me gusta mucho, porque en esta tienda vendían también cómics y revistas de ciencia ficción. Y esto, cuando Asimov aprende a leer, empieza leyendo este tipo de obras. Y a mí también me gusta mucho esto porque pues en mi casa mis padres tenían una tienda y tengo el sueño frustrado de que nunca vendieron cómics ahí. ¿Por qué nunca vendieron cómics ahí? Hubiera sido genial. Era Nunca, como nunca Y mamá. como dato curioso, Sí. digamos, el papá le prohibía leer esos cómics, esas Sí. historias, No, esas no, hijo. historias, Eso le pero parecía a mi técnicamente, padre, él también odiaba que leyera cómics. Es como, no, hijo, esos cómics son para los clientes, no son para tú. No son para no, ti. pues lo odiaba porque como tenía como muy contenido muy adulto, pero pues él decía, pero papá, dice ciencia, ciencia. Pero en Y dijo, ese sí, momento, está bien. ¿qué cómics vendía? En esa época, o sea, serían que 1930 Sí, 30. o 35, por ahí, qué, Vemos que en qué línea. 1925 él ingresa a la escuela pública, a la primaria. Termina el bachillerato en 1935 y ahí es donde ingresa a la Universidad de Colombia, donde obtiene la licenciatura en química, licenciatura en ciencias y licenciatura en artes y el doctorado en filosofía. Hizo poquito en la universidad, uno no sacó la ingeniería, pero este tipo hizo todo esta mierda. Uno, uno lleva Pues 5 años. en Durante en esa época eran carreras como de 3 años, entonces como Ah, bueno, Bueno, más sí. más. Bueno, creo que eso nos deja muy claro el perfil de Asimov. Bueno, Sí, una duda curiosa. ujú. Asimov, ¿cuándo murió? ¿O está vivo? ¿Es un robot? No, ¿Su cerebro está en un robot de casualidad? no. Y No, no. Asimov murió en el 92, si no estoy mal. sí. Sí, hay Eh, una cuestión interesante con la muerte de Asimov. Él aparentemente de nuevo, aquí, igual que su nacimiento tuvo una falsificación, su muerte también tuvo como una especie de alteración. Él oficialmente moría de un fallo cardíaco y insuficiencia renal en 1992, pero después se revela que él en 1983 había tenido una cirugía y en la cirugía una transfusión de sangre y esta sangre está infectada con el virus del VIH. sí. Esta información es oculta porque por cuestiones de la época, pues el SIDA, el virus del SIDA se relaciona con homosexualidad, como si fuera algo malo, o con prostitución. En los Entonces, La 80, estamos sí. volviendo pública. por Nos van eso, a cerrar el podcast. No, pues aquí Soy el culto de Asimov. estamos en 2018, muchachos. Eso ya. sí, no se le golpea a los gays, solamente se burlan de ellos. Sí, exacto. Listo. Bueno, entonces listo. Ya me quedó un poco más claro el perfil de Asimov, un académico, pues supongo que uno de sus, pues, escribía además de ciencia ficción, pues también escribió pues libros más apegados a la ciencia y demás. Entonces podemos ver todo esto junto, ¿qué compone la obra de Asimov? Tanto material de ficción y de textos académicos, o no sé, si escribió una canción también por ahí, sí. Tal vez compuso Los Tres Elefantes y no lo sabíamos. Creo que también compuso música, ¿sabes? What? ¿En serio? Hizo 500 libros, de eso debe haber uno de Sí, música. 500 títulos publicados. Por ahí bueno, ya empieza a responder una pregunta. Escribió 500 libros. De hecho, tiene una anécdota que, digamos, está en introducción a uno de Cuentos Completos, que él decía, bueno, y le preguntaban, ¿cómo puedes escribir tan fácil? Y él decía, si quieres escribo algo rápido acá mientras está en un tren y dice que escribió ahí un cuento que está ahí capitalizado ¿En el libro? entre los cuentos de Cuentos Completos. ¿Quieres que te escriba un libro ahora? ¿Quieres que te lo vuelva a escribir ahora? O sea, uno le pedía una firma y le hacía un cuento. Por lo que parece como que todo recordaba una anécdota de alguna manera. La vida de Asimov era una anécdota. Bueno, pues digamos, pues como vemos el tema principal, pues supongo que es hablar un poco, pero antes de empezar
tocamos, no sé si conoces un poco más de todo, más la parte académica de Asimov, más pues a los estudios, como dicen, de química, filosofía, o todo se Pues va directamente y ya se hace. por el lado, digamos, como de la filosofía, yo sé que él tiene un libro completo de ensayos, o sea, solamente de ensayos, de dando él su opinión sobre tal tema, que es la receta del tiranosaurio. Sí, yo tengo el libro aquí al lado. De hecho. Sí, Los títulos. La receta del tiranosaurio, pues, por lo que yo veo, es más bien una recopilación de introducciones. En plan, si hay una revista de ciencia ficción y tenemos la oportunidad de que Asimov haga un prólogo y o introducción, pues nos forramos, así el resto de relatos en un asco. Entonces él hace como una breve presentación de las temáticas, digamos. Estos van a ser relatos sobre el último hombre sobre la Tierra. Entonces él hace una introducción hablando de dicho tema. O, o el futuro de la ingeniería química. Él hace una pequeña introducción sobre sus conocimientos de ingeniería química y después dice, y bueno, ya una vez seguido esto, espero que disfruten los siguientes 10 relatos de... Alguien que no soy yo. Que no soy yo, pero yo estuve en la introducción. Así. Entonces, la receta del dinosaurio es solamente eso. Solamente solamente introducción de así. O sea, no sé, ahora me lo imagino que todos los textos académicos que escribió Asimov son como introducciones a otros textos. pero No igual, necesariamente. o sea, No, Es él muy escribió un duro. libro formal de bioquímica, de hecho, con varios profesores de la universidad donde él trabajaba. Y digamos, hizo un gran libro de divulgación con respecto a lo que es la ciencia, conocido como Introducción a la Ciencia. De hecho, eso fue uno de los primeros libros que yo leí cuando era un mocoso de como de 13 o 14 años. Y fue algo que en sí me inspiró también para estudiar Por ciencia. eso Arturo es físico. No tanto, bueno, una de las razones, de hecho aquí lo tengo en la mano, todavía lo tengo. Y si uno lee el principio, comienza como, y al principio todo fue curiosidad, decía así, No, Ah, qué bonita frase. ¿verdad? Bonito. No, y en sí lo que es bello de Asimov es que si uno lo lee, lo narra como si fuera una historia en sí. No narra como datos, como y llegó este quiencito y hizo tal, porque pues estaba este quiencito, y no. Él es más porque decía, bueno, y Platón en una de sus largas discusiones estaba ahí enseñando matemáticas y se acercó un alumno y le dijo, venga, ¿y para qué sirven las matemáticas? Y así fue como Platón le pegó una cachetada y le dio una moneda y dijo, largo. Y no, Dios mío. Ah, sí, tiene esos detalles. Tiene un poco de Sociedad de los Poetas Muertos, donde hace un chistecito ocasional mientras te está explicando un tema. Ok. Bueno, creo que esa parte de la parte académica de Asimov, creo que es un poco más corta y pues tampoco lo digo. Tiene una Bueno, cantidad No, de no es libros mucho. de Es que, ciencias. miremos esto, quitemos como la lista de divulgación científica. 1959, Momentos estelares de la ciencia. 1965, Breve historia de la química. 1967, ¿hay alguien ahí? 1969, Grandes ideas de la ciencia. 1971, El universo, Alianza. 1971 otra vez, La tragedia de la luna. 1977, siempre preguntas básicas sobre la ciencia. 1977, ¿cómo descubrimos el petróleo? 1977, ¿cómo descubrimos los números? 1977, el electrón es zurdo y otros ensayos científicos. 1979, vale, de tanto escribí en 1977 como que descansó el 78. Las civilizaciones extraterrestres. 1980, vida y tiempo. 1980, el planeta que no estaba. 1981, fotosíntesis. Y así hasta el... Bueno, en 2000 se hizo una recopilación, pero él murió antes, entonces no creo que la haya hecho. Pero, entonces él escribió así hasta sus últimos días. Estamos... O sea, académicamente fue muy destacado. Sí, de hecho, Sí. ese del electrón es zurdo, yo también lo leí, es un libro que habla de la violación de la simetría CTP, que es que, digamos, en descomposiciones nucleares se supone que los átomos deberían ser simétricos y desintegrarse en los dos lados. Pero pues hay un problema y es que hay átomos que se desintegran más a la izquierda, por eso el título del electrón es zurdo. What? Esos temas ahí súper complejos. Okay. No, pero él lo trata como una historia. De hecho, habla habla de las personas que estaban haciendo ese tema y habla más de las personas, del contexto de esas personas. Como no, y estaba en su laboratorio mientras se decía, ¿por qué esta mierda daba más a la izquierda?
¿Será un error? De hecho, creo que eso es como lo interesante ahí de Asimov, ¿no? Que pues la gente cree que la ciencia ficción, pues el tipo va a hablar pues de lo que decía Arturo de los positrones, no sé qué, pero realmente el tipo la mayoría del tiempo eso casi que se lo inventa. El tipo habla más de las personas que otra cosa, de la relación de las personas con la tecnología. Sí, de cómo nos afecta cada descubrimiento a nosotros mismos. Qué bonitas frases. Bueno, muchachos. Me he porque creo que esta parte que estamos hablando ahorita va como un poco ligada a mi siguiente pregunta, que era como, ¿qué obras son las más destacadas actualmente de Asimov? Y yo creo que digamos como las partes académicas ya estamos un poco viéndola, pero pues también tenemos la otra parte que es la parte literaria. Y entonces no sé, cada uno cuál le gustaría destacar del Bueno, querido Asimov. en la parte literal tenemos una gran cantidad de relatos cortos, lo que es recopilatorio. Uno que me gusta mucho llamado Sueños de Robot. Tiene una portada muy bonita de un robot durmiendo. Pero no es por eso que lo recomiendo, es porque hay muy buenas historias ahí dentro. La que les había comentado antes de iniciar a hablar del podcast, de la dependencia que teníamos a las computadoras de bolsillo, donde las tablas de multiplicar, alguien que supiera las tablas de multiplicar, ese se convirtió en una especie de celebridad y hasta le hacía una estatua. Está aquí en este recopilatorio. Hay otra historia muy buena llamada El pequeño niño feo, donde logran traerse un niño neandertal al futuro. Y toda la cuestión moral que es experimentar con esta vida y darle inteligencia a un neandertal que no se va a poder desarrollar en nuestro mundo, y al devolverlo también va a ser un inadaptado en su mundo original. Toda esa cuestión se maneja en esa pequeña historia de Little Little Boy. Es buenísimo. Sentimientos al niño, yo me acuerdo. Ahora y hay un personaje recurrente llamada la doctora Susan Calvin que aparece en varios relatos de robótica. Sí. Pero eso es un tema muy tan porque digamos pues creo que de lo poco que sé es que muchos de los cuentos cortos de él están ligados, o sea, no son como cuentos completamente separados, historias separadas, sino todas hacen como parte de un universo. Sí. De hecho, Susan Calvin es protagonista en Yo Robot. Y creo que también aparece en El Hombre Bicentenario. Pues, Ronnie, no sé si usted haya visto la película de Yo Robot. Creo que es así. La de Will Smith. Exacto, sí. Aunque pues obviamente debe tener sus diferencias con el libro. Yo no lo he leído. Pero pues está basado en la obra de Asimov. Sí, también está El Hombre Bicentenario. Ese sí que no tiene nada que ver con la historia original. Exacto. Algo curioso de la historia del Hombre Bicentenario, porque la escribió Asimov, es por el Bicentenario de Estados Unidos, de la independencia de Estados Unidos. Le dijeron, escriba algo que tenga la palabra Bicentenario, y se le ocurre la historia de este robot de 200 años. Lastimosamente tampoco he tenido la oportunidad de leer el libro, pero solamente tenía ese dato. Arturo, ¿por qué dice? ¿Qué? No, pues Arturo dice que no se parece en nada, pues supongo que lo habrá leído. Sí, yo leí el cuento del Hombre Bicentenario, de hecho lo tengo acá en la mano. De hecho no se parecen mucho porque pues digamos en la película hicieron una relación amorosa entre una de las hijas de los dueños de Andrew, con Andrew, algo así, de una de las parientes, como la nieta. Era como una nieta, sí. Y en la novela es como solo participa la mitad del cuento de esa familia y después Andrew se independiza y se vuelve un científico y yo no sé qué cosas, pero no, en la película lo hicieron humano y con sentimientos, y que quería conocer el mundo y quería amar y que quería saber qué es arte. ¿No qué? Pero pues yo me acuerdo que de chiquito esa película me traumó. Era como, por Dios, los robots tienen conciencia. No, de hecho, creo que también es la primera película en la que muchos habremos escuchado las 3 leyes de la robótica con esa presentación tan extravagante donde hace un proyector, abre su cabeza y sale un proyector y suena a todo volumen las 3 leyes de la robótica. Sí. Andrew, por favor, no vuelvas a hacer eso. Sí. Hablando de eso, ¿se conocen las leyes de la robótica? Las leyes de la robótica. La primera era: un robot no puede hacer daño a un ser humano. Sí. La segunda: un robot tiene que cumplir
todas las órdenes que le dé un ser humano a menos que interfiera con la primera ley. Y la tercera, un robot debe protegerse a sí mismo a menos de que ésta incumpla con las primeras dos leyes. Sí, creo que sí es eso. De eso sí me acuerdo de Yo Robot. Sí, bueno, posteriormente en una de las obras de Asimov llamada Robots e Imperios aparece otra ley, la ley de Zerot o ley cero de la robótica. Sí. Esta es una variante de la primera ley de la robótica que dice que un robot no puede hacer daño a la humanidad o por inacción dejar que la humanidad sufra daño. Al ser la humanidad un concepto tan grande, un robot antiguo ligado a esta ley de Zerot puede quedar bloqueado si la protección de la humanidad requiere dañar a un ser humano. Es como el gran desenlace de una de estas historias que involucra la ley de Zerot. Por Ultron habría tenido problemas morales. De hecho, así nace la saga de los 7 libros de la Fundación, con esa misma idea, porque pues el mismo robot, de hecho, es rarísimo. Se supone que Isaac Asimov tiene varias trilogías importantes, entre ellas trilogía de los robots, trilogía del Imperio y trilogía de la Fundación. La Fundación son más de... Yo hasta donde sepa, la Fundación eran como un montón de... Más de 3 libros. Sí, muchos, por eso, o sea... lo que hizo Asimov es conectar todos esos libros y terminó como con 15 libros en total de solo hablando desde el comienzo de que estábamos en la planeta Tierra hasta que se creó hasta que los últimos de la Fundación descubrieron la Tierra. Es rarísimo. Sí, porque la Tierra era ya un planeta olvidado, que nadie sabía nada y todo ese cuento, que nadie sabía que en realidad la raza humana venía de la Tierra y esas cosas. Sí, porque pasó como 10.000, 20, 200 años digamos, eso me acuerda un anime. Arturo de pronto se le vio Suicide no Gargantia. No me lo he visto. Es parecido, es muy parecido. Trata de que la humanidad dejó la Tierra hace muchísimos años. Entonces creo como colonias espaciales y por un azar del destino un piloto espacial termina en un agujero de gusano que lo lleva a la Tierra y se dan cuenta que humanos quedaron en la Tierra y tan como que evolucionó completamente diferente el desarrollo. Los Waterworld, ¿cierto? No sé, yo sé que Sí, yo creo hablar que de la mundo serie que te digo, acuático. pero sí, pero es muy chévere y tiene como un concepto también como medio, porque hay como problema porque los humanos dejaron la Tierra y era que empezaron a experimentar entre ellos y hubo problemas. Y básicamente eso es spoiler, pero para que se la vean es muy buena si alguien se la quiere ver. Entonces recuerden, la recomiendo mucho, Suicide no Gargantia, que trata también esos temas muy bien. Me gustó mucho, la verdad. Entonces, a ver, puedes seguir hablándonos de la Fundación. No, pues, como digo, digamos, la primera trilogía digamos, el primer libro que está incluido de las trilogías es Sueños de Robots, que son cuentos apartes que habla de cómo nos comportábamos nosotros con los robots que están construyendo. Y hay, de hecho, varias historias interesantes de interacción robot-humano. Digamos, yo me acuerdo mucho una historia de que, digamos, a ver, había muchas, digamos, había un robot que salió manufacturado que lo estaban construyendo en la luna y entonces estaban enviando robots a la Tierra. Entonces ese robot manufacturado se cuela entre los que estaban bien fabricados. Entonces era un cuento de cómo descubrir cuál es el que está dañado. De hecho, y aplicaron las 3 leyes de la robótica y descubrieron que había un robot que no protegería a un humano. Fue como Cósmico. Sí, también y de hecho, todas esas historias ocurren entre la Luna y la Tierra y ya después sigue que los humanos volvieron a la Tierra. Y después sigue lo de el Imperio, que es todos los terrestres conquistando otros mundos. Y pues después sigue lo que es la fundación de que después de crear todo ese imperio, alguien predice que todo ese imperio va a caer y pues lo creen de loco casi. Y dijo, no, pero es que yo acabo de desarrollar una ciencia que dice que... Harry Sheldon se llama. Sí. Pues después hablamos en detalle en cada una de las sagas, pues lo estoy diciendo rápidamente.
La después psicohistoria, crearon otra- ¿sí? Sí, Ay, no. O sea, de hecho, Ronnie, la psicohistoria es, haga de Sí, cuenta, no, como predecir el futuro a base de probabilidad y estadística. Suena muy interesante. Eso Sí, sí suena muy también interesante. predecir el futuro más que todo de grandes civilizaciones, ¿no? Viendo los comportamientos de las Sí, sociedades, poder hacer un estimado de cómo van a avanzar estas sociedades a un futuro. Y entonces en la fundación se juega mucho con la idea de que tenemos una civilización que tiene una noción de estar protegidos por la psicohistoria, empiezan a afrontar crisis y entonces ellos dicen, vamos a afrontar esta crisis o nos sentamos en los laureles esperando que la magia de la psicohistoria nos salve. A lo que algún personaje dice, a la mierda con la fundación, vamos a resolver esto, lo resuelven y después a lo Twilight Zone llega alguien y dice, ¿será que será que los psicohistoriadores habrían predicho que podríamos resolver esta crisis? Tarara, y así, bueno, Póngame música de Expedientes X acá. sí. Y juegan mucho con esa idea, en que para que este plan funcione, las civilizaciones deben tener cierta idea de que son autónomas y que no están siendo controladas por estos grandes matemáticos ocultos en el otro extremo de la galaxia, que eso también se juega mucho, ¿qué es el otro extremo de la galaxia? ¿Cómo podemos determinar cuál es el otro extremo de la galaxia donde se ocultan los si psicohistoriadores? vivimos en un círculo. Tan, taran, Eso. tan, tan. Eso no da un capítulo de la segunda fundación, ¿no? La respuesta satisfactoria, creo que se llama. Me acuerdo Sí. mucho porque decía, pero si vivimos en un círculo, el otro extremo de la galaxia somos nosotros. Tun, turun, tun, tun. Sí, Después incluso había está una otro parte donde había un planeta árido en la quinta porra, que el nombre del planeta no recuerdo cuál era, hacía un juego de palabras a la palabra extremo o algo así, como de, Tansen, algo así. fin de las estrellas. Sí, esa Está misma. entonces se dice Stasen. Y entonces se vuelve como la hipótesis de que tal vez ahí se oculta los psicohistoriadores. De hecho, es que toca recopilar un poco bien la historia de la fundación, pero pues en términos generales, lo que estaba diciendo yo, pues era que después de lo que es la fundación, es el hombre, después de terminar todo lo que sucedió en la fundación, hay algunos hombres que quieren saber cuál es su origen. Entonces ahí es donde termina la historia de la fundación con Fundación y Tierra. Y ahí termina todo lo que son todas las trilogías de Isaac Asimov con esa novela, que es nosotros volviendo otra vez a la Tierra. Ay, qué bonito. Qué bonito. Esa tierra debió haber Sí. quedado muy paila. Y no he leído la trilogía original de la Robots, supongo que el hermano de Billy, que no me acuerdo el nombre, lo siento. Juber. Es que esto Juber. no... Sí, los 3 libros de la trilogía de los robots, supongo que se refiere a Bóvedas de Acero, Robots del Amanecer y Robots Imperio. Sí, Supongo. Bueno, entonces, en Bóvedas de Acero nos ubica en un planeta Tierra que se ha vuelto muy agorafóbico, les da miedo el exterior. Viven en unas ciudades cúpula, todo el tiempo encerrados, y buena parte de la humanidad se ha ido a otros mundos. Gracias a la exploración de los robots se ha ido a otros mundos, pero esta gente en otros planetas tiene otra dependencia, es la dependencia a los robots, especialmente de un planeta llamado Solaria, donde la gente es tan absurdamente dependiente de los robots y tiene tanta fobia al comportamiento al contacto humano que la sexualidad en términos de placer se utilizan a los robots y en términos de reproducción muy de vez en cuando arreglan un encuentro de mala gana. suena a los japoneses. Sí, Sí, ¿les suena de algo? No sé. Creo que esas son cosas que ya se están viendo. Bien. Isaac Asimov acaba de predecir otra vez el futuro, ¿o no? ¿Qué nos No, lo que me tramos? gusta ¿Quién mucho de es? esta historia es que quien usa esto, quien más se enfocan en que usa los robots para este uso, es una mujer. Sí, entonces, eso fue lo que me gusta. Y es un personaje muy bueno, llamado Gladia. Hay otra cuestión también, es que aquí se nos pega un poco con la idea de que los humanos en otros planetas, al estar sujetos a otras condiciones ambientales, tienen vidas más largas. Y esto genera cierta xenofobia hacia la Tierra,
ven a la gente de la Tierra como un pueblo atrasado, que vive en cavernas y que vive en poquito, pues los tiene un poquito como si fueran poca cosa. Y un incidente, el asesinato de un psicólogo, obliga a un detective muy talentoso del planeta Tierra a viajar a Solaria a descubrir este crimen, a resolver este crimen. Es más una novela de misterio. Entonces, este detective termina que odia a los robots porque en la Tierra tienen cierto odio a los robots porque en la dependencia de los robots, como se relaciona tanto a los espaciales, que es como llaman a las personas que viven en otros mundos, entonces les tienen rabia a los robots, básicamente. Pero nuestro amigo detective termina volviéndose amigo de un robot humaniforme con forma humana llamado Daniel. Y se convierten como en el grupito de amigos que van resolviendo este crimen. Eso me recuerda, no sé por qué ahora me suena un poco como a las películas, a Blade Runner, un poco. Pues no sé, porque Blade Runner más el terreno es cyberpunk y es... Sí, pero digamos el concepto eso es al contrario, es un detective que mata robots. Sí. Si este detective se vuelve amigo de un robot, supera un poco como sus prejuicios y se hace amigo. Es al contrario, la lección es al contrario, joven. No sé. De hecho, es más pegado a la trama de la película de Yo Robot. No sabría decirlo, la verdad. Porque en Yo Robot la película es alguien que tiene como cierto odio a los robots por un evento traumático y es un proceso mucho más largo el que se vuelva amigo, confía en este robot. De hecho, la película de Yo Robot es más como un revuelto, porque uno de los relatos, llamado el propio, el que le da título al recopilatorio, Sueños de Robot, tiene muchos elementos que me recuerdan a una escena de Yo Robots. Ahorita más tarde lo leo. Pero bueno, lo que sucede después de Bodas de Acero es que una vez resuelto el crimen, nuestro amigo Elijah Baley, que es el nombre del protagonista, se vuelve famoso, se hace una especie de telenovela por hiperondas, que es como llamarían a la televisión del futuro, algo así como parabólica. Pantallas tridimensionales que proyectan hologramas. Y este tipo se vuelve una especie de celebridad. Y eso nos lleva a la siguiente obra, Robots del Amanecer. ¿Por qué tiene este nombre? Porque los sucesos ocurren en el planeta Aurora. Aurora significa amanecer. Sucede algo similar. El doctor Fastolf, ¿cómo es que se dice? Fastolf, es que se llama, es que se me olvida cómo se pronuncia. Este doctor, que fue el creador de Daniel, el robot humaniforme, crea otro robot y este robot resulta ser asesinado. Entonces llaman a nuestro querido amigo Elijah Baley a ir hasta Aurora para resolver el crimen. Y aquí se nos inserta otro robot que va a ser muy importante para este y el siguiente libro, llamado Giscard. Giscard es un robot de modelo antiguo. Tiene una forma más a lo C-3PO, por decirlo de algún modo. Lo tiene un poco como subestimado por ahí y después al final le resulta ser la clave de todo. Porque este robot, y aquí tal vez se puede decir que Asimov salta un poco el tiburón, este robot desarrolla telepatía. Okay. Entonces aquí el doctor Fastolf nos habla de una leyenda de la doctora Susan Campbell, porque esto se conecta, como esto es un Extended Universe, esto se conecta a un pasado remoto con la doctora Susan Campbell, donde se nos habla de un robot que desarrolla la telepatía. Entonces, ¿cómo se aplican las 3 leyes de la robótica si el robot tiene la capacidad de detectar pensamientos? El robot no puede dañar, entonces no puede crear sentimientos de frustración. Entonces tiene que mentir en ocasiones para que el humano no se frustre. Y las mentiras entonces crean contradicciones, conflictos entre los humanos y el robot va a terminar bloqueándose y no poder actuar para no dañar los sentimientos humanos que ahora puede detectar con su telepatía. Eso se convierte en el gran peligro de Giscard durante este y el siguiente libro, Robots e Imperio. Una de las subtramas manejadas en estos 3 libros es que la humanidad quiere expandirse. Sí. Los espaciales quieren usar a los robots y los terrícolas quieren ser ellos mismos los que hagan la dichosa expansión. Entonces aquí hay un montón de tramas, enredos políticos, conspiraciones que involucran estos pequeños sucesos, estos pequeños asesinatos y pues bueno, lo dicho, creo que ya hablar más sería dar spoilers. Sí. Entonces los de asuntos internos sabían que la policía les estaba tendiendo una trampa.
Sí, pero pues, esto es para que se den una idea de lo como el tipo de obra De lo largo que... pero... De Pues aquí hecho, la básicamente unas telepatía pequeñas es... pinceladas de 3 libros de Asimov, pero esto es mucho más extenso. Digamos, ahorita estoy releyendo Robots del Amanecer y aquí estamos, Asimov es tan meticuloso a la hora de escribir el mundo en que vive la gente, que se toma la molestia de tener la narración para decir que en el futuro la gente tiene la costumbre de tener un innecesariamente complicado dispensador de condimentos. Uy, sí. Yo pagaría por eso. Sí, entonces tienen como que para normas de etiqueta, entonces tenemos nuestro dispensador de condimentos, hacemos unas cabriolas raras, como si estuviéramos resolviendo un cubo Rubik, y si no resolvemos el cubo Rubik no le podemos echar pimienta a la ensalada. Es una cosa así, es una cosa. Él es muy detallista con esas cosas, ¿no? Loca. Las logra de tal manera que él puede describir una máquina que no existe, pero puede hacer que uno se la imagine exactamente como debe ser. Es una cosa absurdísima. Este tipo tiene una habilidad narrativa muy cerda. Sí. No sé si Arturo quiere agregar algo sobre esta trilogía. De hecho, sí, de la parte que decía lo de la telepatía va a ser de gran influencia durante todo lo que es la fundación, porque digamos algo que, o no sé, si hacemos un buen resumen de la fundación, así como Juber acaba de hacer de la trilogía de la robots, porque digamos uno de los grandes villanos, de hecho que en sí de la ficción está en la fundación conocido como el mulo. Y el mulo lo que tiene es el poder de la telepatía. Pero a diferencia de este robot, pues el mulo no es en sí un robot. Y pues técnicamente el mulo conquista la galaxia por él mismo, con la telepatía. Sí, es una cuestión muy buena porque digamos que la primera etapa de la fundación todo marcha sobre ruedas. Hay unas crisis y la magia de la psicohistoria y la habilidad de los personajes que van apareciendo resuelven dichas crisis. Después llegamos a la segunda etapa de Fundación Imperio y aparece este tipo con poderes mentales. Ni toda la psicohistoria del universo hubiera podido predecir que de la nada saliera un tipo con poder mental. Los poderes mentales son descritos como la capacidad de alterar las emociones de las personas y básicamente logra en nada, todo el trabajo de la fundación queda en nada, logra desbaratar el imperio y se vuelve el gobernante, el mandamás, y buena parte de lo que ya viene a ser la caída del mulo involucra lo que se llama la segunda fundación, el plan de emergencia, que era tener una raza de psicohistoriadores muy especializada que estuviera pendiente de cualquier cosa que pudiera dañar los planes de la fundación. Entonces, pues eso básicamente es la idea del mulo. Hay que decir, una gran influencia, digamos algo interesante de Asimov, es que él, por sus estudios de historia y por sus estudios de ciencia, él, digamos, los primeros principios de la fundación, él habla de, pues sí, de Sheldon, Sí, Gary Sheldon, que es el que Gary inventa Sheldon, esta joda de y la él psicohistoria. inventa una ciencia que usando modelos matemáticos podría predecir lo que es en la sociedad en el futuro. Y él dice que, digamos, si seguimos como estamos, en 30.000 años, o sea, durante 30.000 años, todo lo que es el imperio se va a ir destruyendo hasta generar en 30.000 años un nuevo imperio donde se alce la humanidad. Y lo que él hizo con sus estudios matemáticos es resumir todo eso, a hacer que esa destrucción no suceda y hacer un grupo llamado la Fundación que en solo 1.000 años reconstruya toda la sociedad humana. Esa era la gracia de Harry Sheldon. Ah, sí, la caída del imperio causaba tantos miles de años, creo, no me acuerdo bien cuántos, de decadencia y barbarie, y con la fundación se reducían a solo 1000 o algo así. Sí, y lo interesante está en que la Fundación, él hace una símil con lo que es la caída del Imperio Romano. Y entonces, digamos, primero habla de la primera crisis de Sheldon, que le dicen así, porque es que ellos tienen algo así como una sala donde aparece proyectado Harry Sheldon y cada tanto Ah, aparece sí. para decir, ustedes están así, ustedes son así y tal. Entonces, uno de que se conoce la primera crisis de Harry Sheldon es cuando tienen 4 grupos bárbaros, 4 planetas bárbaros en sí, que no pertenecen al imperio en sí, pero esos 4 reinos querían destruir la fundación.
Entonces, ahí lo que se conoce como eso se llaman la saga de los enciclopedistas, que es que, ¿cómo solucionamos esto? Y un tipo dijo, hagamos lo siguiente. Este planeta sí no tiene ningún metal, no tiene absolutamente nada útil excepto energía nuclear. Digamos a los 4 reinos que nosotros tenemos la mejor tecnología nuclear y que no se acerquen acá. O sea, dicen, crucen esta línea y verán. Crucen esta línea y verán. Crúcela. Crucen. O sea, no tenían Los nada de retos. Téngame. No Te tenían dije nada que de me tecnología. tuvieras. Pero aún así les dijo, si me atacan, cuidado, porque tengo energía nuclear, Entonces, de hecho, la primera crisis se pasó fingiendo que tenían mucha tecnología. Lo que es después la siguiente crisis es que, pues, por 30 años ese cuentico no se lo creyeron tanto. Entonces, uno de esos 4 reinos quería atacar a la que es la fundación, que ese planeta, por aquí debe tener el dato, el planeta de la fundación se llamó Términos. Terminus, ¿cierto? Entonces, uno de los emperadores de uno de los 4 reinos que están rodeando la fundación quería apoderarse de la fundación. Entonces, lo que hicieron es que la fundación sí tenía mucha tecnología, no en sí para armamentista, y además que eran muy pocos, pero entonces con esa tecnología como que la suministraron, hicieron una religión al lado de eso, como había muy pocas personas que conocían esa tecnología, entonces la mostraban en otros reinos y decían que era un dios, o casi un dios. Entonces hicieron una religión a base de la tecnología. Entonces, lo que hicieron es fundar religiones alrededor de esos 4 planetas. Entonces, con eso hicieron muchos acólitos. Y entonces los acólitos hicieron que cayera ese emperador que quería reinar sobre la fundación. Eso es muy confuso. Es que así es como cayó Roma. O sea, se basa mucho en eso. O sea, y después, la siguiente saga, de hecho... Sí, es básicamente ellos tienen que, de una forma u otra, entregar la energía nuclear a otros mundos. Y dicen, listo, la soltamos, pero la soltamos como brujería. Igual esta gente no sabe una mierda, son bárbaros y nos creen. Sí. Nos creen y de esa forma logran tramarlos con ese cuento durante mucho tiempo. Mejor dicho. ¿Ves este aparato, este cepillo de dientes eléctrico? Esto es brujería, no te acerques o te mato. Aleja esa cosa de mí. De hecho, me acuerdo de una película que un tipo viaja al pasado y con un esfero comienza a asustar personas. Algo así. Uy, pero es que imagínese un esfero, o sea, viaje usted al pasado con esa cosa y usted empieza a tocar el papel y empieza a escribir sin tinta. Eso para la gente del pasado debe ser una cosa... ¡Es un brujo! ¡Mátenlo! ¡Mátenlo! Al contrario, es un brujo. ¡No se acerquen! ¡Adónenlo! Bueno, y pues, en vez de resumir cada una de las sagas, podemos decir que la siguiente fue más el comercio. Y entonces ya en algún punto ya los tipos dejaron de creerse que eso era un dios. Y dijeron, bueno, pero pues es tecnología útil, vendámoslo. Entonces lo que hicieron es como en un país dieron esa tecnología y todos, sí, qué bonito, ¿por qué no nos quedamos con ese país? Sí, me parece muy buena idea. Entonces los idiotas olvidaron que toda la tecnología venía de la fundación, entonces no pudieron atacar a la fundación. Pequeño Sí, detalle. Sí. Así como la historia nos ha dicho, ¿sabes? Entonces esas son las crisis de la fundación que estaban antes de la llegada del muro, que de hecho la historia del muro es algo que me fascina, o sea, ese final de la fundación Imperio, de lo mejor que he leído, porque digamos, el muro, nadie sabe quién es el muro hasta el final de la novela, y cuando uno se entera, uno queda, Dios mío, ¿cómo es posible? Y de hecho termina algo así como Infinity War, con todo el mundo vuelto a mierda. Alguien tenía que soltar la referencia. Ya no se puede hablar de nada en estos días sin hacer referencias a Infinity War. O spoilers. No, pero es que termina vuelto mierda la galaxia, o sea, terminó todo conquistada y no pudieron hacer nada.
Ay, bueno, ¿alguna obra más que quieran destacar entonces? Ya que estamos aquí como hablando un poco de todos y haciendo spoilers de un poco de todo también. Pues spoiler no tanto, estamos a ver si No, se pues incitan a es leer. sinopsis. Sí, son Es que esto sinopsis. es mucho. O sea, la fundación, yo tengo aquí la trilogía al lado, son como 700 páginas de la trilogía. 890 páginas. ¿Poquito? 890 páginas la trilogía de la fundación. Pues La- Y no son es. 7 libros de la fundación original, o sea, sin contar las otras Sí, porque sagas. aquí solamente son los tres principales, la la- parte de Fundación y Tierra y Fundación y Orígenes de la Fundación, eso yo no lo tengo. Entonces es mucho más, es una obra más extensa. Sí. De hecho, a esa trilogía original le dicen como la caída de Trantol, que es el planeta, como sería como Roma, sería el planeta donde dirigían el imperio. De hecho, una de las frases, y que es muy importante, es que todo camino conduce a Trantol. De hecho, sí. ¡Referencias! Y de hecho, esa frase es Trantor no se hizo importante en la un día. novela. Trantor no se hizo en un día. Digamos, los otros libros de la Fundación, es que como la primera trilogía la escribió entre los años 40 y 50, los siguientes los escribió como entre los 60 y 80, y esos son novelas de 500 páginas, o sea, lo que es Fundación y Tierra, Límites de la Fundación, Preludio de la Fundación, y ¿cuál es el otro? Hacia la Fundación. De hecho, Hacia la Fundación, que es la precuela de la Fundación, es la última novela que escribió Isaac Asimov sobre esta saga grande de 7 libros que tenemos de la Fundación. O sea, él alcanzó a dejar su obra completa. Sí, de hecho hay varios autores que dicen que es muy bello que haya terminado con con Hacia la Fundación, porque uno puede hacer el símil entre Harry Sheldon, el protagonista, el que creó toda la historia, de donde vino todo esto, y con Isaac Asimov. Entonces, el final que le puso a Harry Sheldon es muy símil con lo que le sucedió a Isaac Asimov, que mejor no lo esperíamos, porque a ver si alguien, un muchacho que dice, voy a escuchar este podcast así casualmente, oh, Isaac Asimov suena muy interesante, leamos de él, oh, Dios mío, qué cosa tan interesante. Ya me leí el libro. Muy bien. Bueno, yo creo, quería preguntarles como cuál era como la obra que más destacaban de él, pero no sé, han hablado como tantos que no sé si pueden destacar una obra como... Hagamos algo. Vamos a hacer las siguientes preguntas. Pues para los tres que hemos leído alguito de Asimov, porque pues Ronnie Pailas. ¿Cuál fue la primera obra que leyeron de Asimov? ¿Y cuál fue la que más los ha impactado? En mi caso fue Fundación. Yo empecé directamente con Fundación. Yo no sabía absolutamente nada de Asimov. Pues vi la edición de Asimov ahí, ese recopilatorio grueso. Vi de qué se trataba y se me hizo muy chula esta idea de la psicohistoria. Y dije, esto lo tengo que comprar. Ese fue el primer libro que yo compré de Asimov. Y que supondría que esa sería mi obra favorita. Si tuviera que destacar alguna, sería esta. Ok. Bueno, Bien. Arturo. Yo lo que compré lo que primero que leí fue Cuentos Completos 1 de Editorial Z. Entonces, la primera cuento que leí es el que más me fascinó y con eso me enamoré de Asimov, que fue el de El pasado muerto, Sí. que narra la historia de como un profesor de historia que quería tener acceso a una máquina que le permitiría ver el pasado. Uy, ese cuento es muy cerdo. Es muy cerdo. Entonces creo que se haría con un muchacho para saber todo eso de la tecnología que permite ver hacia el pasado, pero al final tiene un plot twist muy bueno, demasiado bueno, de por qué no le permitió nunca a ese profesor de historia coger la máquina. Ok, dejémoslo eso. Para que no hayan spoilers, dejémoslo que los oyentes lo decidan. Digamos, mi historia favorita, o sea, la fundación a mí me encanta, pero pues, digamos, los propios dioses es muy buena y digamos, Sí. a mí me encantó lo que fue aquí lo tengo, El fin de la eternidad, que es que
en estas épocas, a finales del siglo pasado, se creó por primera vez la máquina del tiempo. Entonces, que después del descubrimiento de la máquina del tiempo, se hizo una sociedad llamada Los Eternos, que es una sociedad que cuida el tiempo. O sea, básicamente ellos usan la máquina del tiempo como para arreglar problemas en el pasado o para hacer negocios entre un siglo y otro. O sea, en este siglo tenemos escasez de esto, pero en este siglo estaba muy bien. Vayamos a este siglo. Cosas por ese estilo. Ok. Entonces, lo que sucede es que también están interfiriendo en la historia como para que la humanidad avance, digamos, a lo que ellos consideraban que bien. Entonces la trama más de esta novela es que uno de los mejores agentes de esa eternidad se encuentra en uno de sus viajes con una muchacha y termina todo enamorado de esa muchacha. Y de hecho ellos tienen eso se choca con uno de los planes de la eternidad, de que ellos descubrieron de que eso fue posible la máquina del tiempo, porque es que alguien viajó al pasado y describió la máquina del tiempo. Entonces estaban hablando de quién es ese tipo que iba a viajar en el tiempo a descubrir la máquina del tiempo. Y descubrió Muy que él John era su propio Connor. abuelo. Ríete tú de John Connor. Sí. 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 No, de hecho sucede varias cosas que la mujer la mujer no es que no, que tenía una misión oculta. Entonces, para no spoilear más, ella sí tenía intenciones ocultas cuando decidió viajar con ese Eterno. Entonces, Muy, muy, muy buena. Tiene un final muy bueno, la descripción de la máquina del tiempo, de los viajes que hacen. De hecho, hablaba de una teoría que en esa época estaba haciendo fútbol, y es que si los seres humanos han tenido una evolución a lo largo de, digamos, 3000 años. Yo estaba leyendo, y es que, digamos, se decían que en el antiguo Egipto las personas no podían ver el azul. Por eso había muchas pinturas en que no había azul y describían el cielo como gris. Y en varias novelas también lo describían como gris, en antiguo griego y en las antiguas novelas griegas y todo eso. Entonces Asimov, en varias a lo largo de esta historia, hace ese énfasis y, digamos, dice, no, que habían humanos que les creció un pedazo de cola y habían otros humanos que eran más altos y todo. Entonces hablaba de que como era una sociedad que cuidaba a la humanidad durante 10.000 años, cada siglo los humanos eran diferentes por sus ideales, su genética, todo eso. Es un a mí me encanta esa novela, la verdad. Sí, un dato curioso del fin de la eternidad es que en cierta forma algunas de sus consecuencias parecen conectarse con los hechos que se narran en otras novelas, como si fuera una especie de preludio a todo. Y da la sensación de que todas las novelas de Asimov son como una especie de universo compartido. Pero ¿dónde quedan los propios dioses? Es así, no sé. Lo siento, pero necesito hacer 3 carreras universitarias para poder otra vez meterme a los propios dioses. Y Los propios dioses, tal vez para mí es el libro más enrevesado de Asimov. Es que en esa novela creó una raza extraterrestre tan fumada, Pues siempre salía con cosas bien fumaditas, ¿no? A veces, ¿no? Pues yo me Pues acuerdo de un escribía cuento que leí de fantasía el de unas de hadas. Asimov, el de las hadas. Qué vaina tan fumada en la vida, o sea, No, pero es que los extraterrestres de los propios dioses, es una mierda de que hablaba de una forma de apareamiento bien rara que En necesitaban triadas. de tríadas. Era muy ¿qué? raro, ni siquiera quiero hablar de eso. Es muy raro. Tranquilo, Arturo, tranquilo. Respire, reflexione. Y no tiene que hablarnos de ello, tranquilo. De hecho, la recomiendo. O sea, ahí se nota la creatividad de Asimov para describir esa cosa. Ay, okay. Básicamente los propios dioses nos narran un poco como la interacción entre dos dimensiones, y una dimensión como la nuestra, la humana, y digamos que hay un intercambio de materiales con el que se logra crear energía, pero esto empieza como a dañar nuestra dimensión, pero cada vez
se puede decir que quien es dependiente de esto, quien vive esto y gana plata con esto, oculta esa información, se quiere hacer como el idiota. Y en la otra dimensión, una de las integrantes de la triada, que tiene hasta una crisis emocional y todo, trata de salvar nuestro mundo, empieza a buscar la forma de comunicarse con nosotros y salvar nuestro mundo, y tiene que descubrir nuestro lenguaje y buscar la forma de comunicarnos el mensaje de que ya dejen de hacer esto porque van a cargarse su universo. Es una cosa así, pero es más complicado que eso, se los juro, es que es muy extraño, es un libro muy, muy extraño, enredado, con muchos conceptos nuevos y algunas cosas muy what the fuck. Parecieran que dos hombres intentaran secuestrar a una niña, era muy raro. Ay, y esos hombres son dos babosas gigantes, y era rarísimo. Arturo, por favor, ya cálmese, respire. Es que fue muy raro. Y tenemos que aprendernos las costumbres culturales de esta extraña raza extraterrestre, cómo son sus rituales de madurez, de apareamiento, de familia, de todo. Es que nos narra toda la vida esta gente. Es rarísimo, es que en serio es uno de los libros más raros que he leído en mi vida. Mejor baje como de tema. Cuéntenos, ¿cómo fue su primera novela de Asimov y su favorita? Bueno, lo primero que yo leí de Asimov, pues era como un librito como compilado de 2 cuentos que se llamaba Amigos Robots. Lo leí cuando era muy niño. Aquí pues estuve buscando porque no me acordaba casi. Tiene 2 cuentos, uno que se llama Robbie, que es como de un robot que pues es amigo como de una niña y pasan por algunas cosas y el robot está convencido de que la niña es su amiga, algo le pasa a la niña y él se va pues como en búsqueda de la niña porque como que la secuestran o alguna cosa y se va a buscarla y pasan cosas. Y no me acuerdo muy bien, fue lo primero que leí, fue hace mucho tiempo. Y el otro cuento de este libro es de Sally, se llama, que es como una robot automóvil curiosa. Los carros tienen sentimientos. Los carros tienen sentimientos. Cars. Yo creo que Pixar sacó mucha inspiración de Asimov para muchas cosas. Los robots tienen sentimientos. Los carros tienen sentimientos. Los sentimientos tienen sentimientos. Los mexicanos tienen sentimientos. No. Bueno, esos son los primeros. Eso fue lo primero que leí y pues eso, después vi las películas y supe que también eran cosas que había escrito, basadas en cosas que había escrito Asimov y pues me interesó pues el tema. Y lo que más me ha impactado pues de momento, pues digamos que yo empecé tengo empezada la fundación pero no la he terminado. Entonces pues de momento no puedo hablar mucho de la saga, pero algo que me impactó mucho fue un cuento que leí pues en la colección de cuentos completos que me prestó Arturo. A la civilización se le acaban los recursos, pues a la Tierra se le acaban los recursos, pero usted descubre una forma en la que puede viajar a otras, digamos, realidades alternativas o universos alternativos. Y en esa distribución de probabilidad de universos alternativos, usted encuentra tierras que están vacías. Ok. ¿Sí? Okay. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa? Usted descubre la manera de viajar a esas tierras, a esos planetas tierra vacíos, y empieza a venderlos. Y entonces resulta que ahora cada persona puede tener su propio planeta Tierra. Entonces usted vende un planeta Tierra y construye ahí su casa con todo lo que usted quiera. Y es un planeta únicamente para una familia. A lo principio. Sí. Okay. El problema es que en esa distribución de probabilidad de universos, también hay otros universos donde la Tierra está habitada. Y en esos universos también hay algunas tierras que descubrieron lo mismo. Entonces llega un momento en el que una familia llama a donde organizan pues esta venta de planetas y dicen, oiga, ¿cómo así que le vendieron mi tierra a alguien más? Bueno, entonces el tipo va
y los tipos van y averiguan qué es lo que está pasando. Pues sí, hay gente que está construyendo otra casa en una tierra que ya vendieron. ¿Cómo es esto posible? Pues resulta que se van a hablar con los manes y los manes hablan alemán. ¿Por qué hablan alemán si todo el mundo en la tierra habla inglés? Una novela que está en español. Creo que no está en español originalmente. Sí, yo sé, pero lo leí en español. Yo leí en español, sí. Peor aún en castellano. Bueno, pues... Joder, tío, estos alemanes. Pues resulta que estos alemanes vienen de un universo donde la Segunda Guerra Mundial fue ganada por los nazis. Tierra. Chan, vale. chan, chan. Y así nació los multiversos de Marvel. Y así nacieron los multiversos de Marvel. Sí. Sí, no, pues básicamente empiezan a tener este problema y se dan cuenta que eso de vender planetas así a lo maldita sea como que no es tan buena idea y que pueden pasar muchas cosas y pues al final el cuento tiene un plot twist mucho más cerdo que eso. Los van a apropiar. Y digamos que eso es de lo que he leído, es lo que más me ha volado la cabeza. Y pues lo de las hadas que es muy, muy raro. Pero eso ya entra como dentro de fantasía, no dentro de ciencia ficción. Okay. De hecho, Asimov tiene varios géneros. De hecho, aquí tengo una novela, una novela de misterio y tengo otra novela de... Sí. De hecho, no sé, hasta los... no sé qué sería suspenso. Hasta los combina, ¿no? Porque puede pues mezclar misterio con ciencia ficción. De hecho, perfectamente. Aquí tengo No, pues sí, porque al final la trilogía de los robots es eso, misterio más. Sí. Pues ciencia ficción. La historia de detectives con la ciencia ficción de los robots y esas cosas. De hecho, otro libro que recomiendo que tengo acá se llama El Club de los Enigmas. Y es que Isaac Asimov, para una revista, yo me acuerdo que hacía como un cuento corto. Y digamos, él dejaba una sección como para decirla, completaban el cuento. Entonces, en la siguiente edición del periódico, decía la respuesta más otro enigma. Entonces, digamos, había un caso, yo me acuerdo mucho un caso, que era de que había una empresa americana que trabajaba, creo que para la NASA, y tenía información importante de la NASA. Entonces, por alguna razón se filtró la información de que había un espía ruso. Entonces, el protagonista de esta serie de novelas, como que es un detective súper bueno, que sabe todo. Entonces, yo me acuerdo que el final es muy bueno porque dice, muy sencillo, páseme todos los empleados y que me canten todo el himno nacional de Estados Unidos. Dijo, pero, ¿por qué? Si estamos buscando un espía ruso. Hágame caso. Entonces, a pasar todas las personas, encontraron que solo una persona sabía todo el himno nacional estadounidense y ese era el espía. Porque nadie se sabe el himno de su país. Sí. Centauros indomables. Sí. Y otra... Alguien se sabe el de Colombia después del tercer... Por eso el espía ruso sabía todo. Claro, estaba perfectamente... aliento de escudo le sirvió. Perfectamente entrenado para pasar como un americano promedio. Pero los rusos no sabían que los americanos promedio no se saben todo su himno. Otra cosa se llama, en la novela de suspenso que tengo acá, que me parece interesante, que se llama Asesinato en la Convención. Y es muy chistoso porque Isaac Asimov es un personaje dentro de la novela. Cuando rompe su propia cuarta pared. Sí, o sea, antes que fuera popular. De hecho, es muy gracioso porque es un asesinato de convención de escritores. Entonces el protagonista habla con Isaac Asimov y le dice, le tengo una historia sobre un asesinato, y creo que así comienza. Del tipo que pasó todo eso, hablándole a Isaac Asimov para que lo escriba. Venga, Arturo, présteme ese libro. Es muy bueno. Y me encontré con mi amigo Isaac Asimov. Ay, bueno, bueno.
Bueno, creo que ya quedamos como muy bien esa parte. Igualmente, no, digamos como para que esto no se larguemos más. Quiero como terminar con un último tema. Podemos como tratarlo aquí ya. Como todo lo que se han contado, pues uno se empieza a notar que muchas películas, series, cómics, literatura, se han encontrado como, he visto que se han reflejado muchos temas que usted han notado, reflejados en estos temas, digamos, temas tanto leyes de la robótica, algunas historias en que son parecidas y demás. No sé, que nos puedan contar cómo ha sido ver estos temas que ha planteado Isaac Asimov en otras obras, así como la de Yo Robot. También veníamos el ejemplo que les mostraba con la serie esta Suiceno Gargantia, como que han visto en otras series, otros aspectos de la cultura que Asimov ha logrado influenciar con su literatura. O sea, digamos, por el lado de la tecnología, como Isaac Asimov le ha encantado hablar de la tecnología en sus novelas, habla de una forma tan exacta, y dice, no, esta tecnología electromagnética, ¿con dónde está? Digamos, él técnicamente habló de los primeros computadores portátiles, y que es una cosa, digamos, que uno puede ver como en Star Trek. Asimov ya lo había planteado, la teletransportación, todo eso de escudos nucleares y, digamos, con respecto a varios de sus cuentos, o sea, esas cosas fumadas que uno ve de la sinopsis de anime japonés, uno dice, espérese, yo vi esto en un cuento de Isaac Asimov, ¿qué carajos? Así de fumado era así Isaac Asimov también. No. Tengo una cuestión, hablando de ese tema, que hay una metáfora que plantea Isaac Asimov llamada la metáfora del cuarto de baño. ¿Alguno le suena? ¿Del cual? No. No. La metáfora del cuarto de baño básicamente habla sobre la cuestión de la sobrepoblación. ¿Qué pasaría si tienes un apartamento con 2 cuartos de baño y viven 2 personas? ¿Cómo determinas el derecho de las personas a usar el cuarto de baño en esa situación? El Pues, tema ni siquiera tendría que plantearse. Hay Sí. 2 personas, Sí. 2 cuartos de baño. Esos baños. Ahora, ¿qué pasaría si en ese apartamento viven 2 personas? 22 personas, perdón. Sí, Pues, pues no sé, yo pensaría que se deberían usar el baño dependiendo del que esté vacío. Sí, Sí. hay que establecer turnos, horarios, Ujú. habrían peleas, se reduciría la calidad de vida del uso del cuarto de baño. ¡Se mejor gastó dicho. el agua caliente! Sí, toda esa cuestión de la pelea. Entonces, Asimov, pues a veces en su visión del futuro hablaba mucho de las cuestiones de sobrepoblación, de un mundo sobrepoblado, que tal vez una crisis nos jodería. Y hay una obra, un libro por ahí que ya se me olvidó quién lo escribió y del que se hizo una película llamado Soylent Verde. No me suena nada. No les suena absolutamente. ¿No se acuerdan en Futurama cuando Bender está en un programa de cocina, el cocinero de hierro, y les dan un ingrediente secreto? Sí, llamado El Sueño Verde. De ahí me suena, pero pues una película El de eso no he Soylent visto. Verde. Sí, El una película Soylent con eso. Verde es un pequeño relato de ciencia ficción posapocalíptico donde se nos revela un futuro donde hay tanta gente, una cantidad ridícula de población que se acabó prácticamente la comida. Y lo único que nos dan es unos supuestos suplementos de algas llamados los Soylent. Soylent de distintos colores y al final lo único que queda es el verde. El protagonista, después de una serie de cuestiones y avatares, nos revela el gran secreto, spoiler alert, el Soylent verde es gente. Chan, chan, chan. Yo leí, de hecho, A mí se me hace que esta idea del Soylent verde, este tipo leyó mucho a Asimov y tal vez esta idea del cuarto de baño, lo que él decía sobre la sobrepoblación, para hacer esta historia. Al menos a mí se me hace un poco. Porque lo primero que se me remonta cuando yo escuché a este tipo hablar del Soylent verde, esto como que Asimov hablaba de esto un poquito. de hecho yo también leí un cuento de sobrepoblación, que me acuerdo mucho que era de una persona que solo tenía el espacio suficiente para dormir de pie, y decía que cuando salía a la calle tenía que, toda la masa que cuando salía a la calle lo movía hacia su lugar de trabajo y esperaba que hubiera otra masa de gente para que lo moviera otra vez a su casa, y que decía la historia de que una vez encontró que había un cuarto secreto sobre su habitación, entonces era otro metro cuadrado, entonces hablaba de cómo comenzó a vender ese metro cuadrado,
y que ahora habían como 5 personas ahora en esa habitación, unas vainas así, una cosa horrible. Hablando de Futurama, eso me acuerdo cuando Bender descubrió que tenía un cuarto en su cuartico. Por eso también... No, era el closet. En el caso de Era el Bender es que él closet, era tiene el un closet y para él eso es un closet y ya, le vale mierda. Él es feliz en su metro cuadrado porque es un robot. Ay, muy bueno. Bueno, Ay, por mi lado, pues, bueno, voy a hablar de algo un poquito más cercano, digamos, a lo que es el tema usual del podcast. Primero aclarar que Isaac Asimov predijo las visual novels. Sí, muchachos, Isaac Asimov predijo las visual novels. Aquí en un cuento del libro que me prestó Arturo también hablan sobre cómo dos niños juegan con sus libros, o con, bueno, sí, sí, cierto, que no sabían que era un libro, no tenía porque están palabras. se están acostumbrados que los libros eran imágenes y uno tomaba las decisiones. Exacto, ahí va mi punto. Eran imágenes y la historia cambiaba dependiendo de las decisiones que usted tomara. Eso está en un cuento de Isaac Asimov, escrito como en el, no sé, como en el 40 y pico, 50 y pico. Bueno, pues ahí tenemos el inicio de las visual novels. Eso me recuerda en Volver al Futuro 2, cuando Marty va al futuro que va a comprar la Pepsi y van a un juego de disparos de vaqueros, ¿no se acuerdan? Sí, esto es para bebés porque hay que usar las manos. Así que es como, ¿cómo así? ¿Tienes que usar las manos en ese videojuego? Es para bebés. ¿Qué? En ese caso, pero Volver al Futuro no lo predijo porque ahora sí que se usan las manos. Con el Nintendo Wii hasta el lado. Hasta el lado, que es lo que más se usa, que es las manos. Las manos para todo. Bueno, de hecho, hay un concepto de Isaac Asimov también. No estoy seguro si lo vi en otra novela, que es que había un mundo en que una máquina seleccionaba cuál es el oficio que iba a tomar cada persona. Creo que predijo lo de Harry Potter. Sí. Era algo así como el sombrero seleccionador, no, sí. Sí, literalmente era un sombrero, yo me acuerdo. No, eso me recuerda en serio más en Futurama cuando usted ahora va a ser un repartidor. ¡No! De hecho, sí. De hecho, creo que eso también tiene mucha inspiración por ese lado. Futurama se inspira mucho en Asimov, al parecer. Todo lo que es series del futuro, yo creo que se inspiran todos en Asimov. Muchas cosas, sí. Y bueno, de lo otro que quería hablar era de una serie, de un anime, que pues yo creo que Arturo ya lo ha visto, no sé, el hermano de Billy si lo habrá visto, que se llama Ibi no Jikan. Juber. Hola, Juber. Qué gusto conocerte, Juber. Tú eres Billy. Cállate, Billy. Bilitos. Qué mejor que Billy, bueno. Que se llama Ibi no Jikan. Sí. No me suena. Serie sota. Bueno, para Juber que no sabe qué es Ibi no Jikan, pues es básicamente que pues es un Japón futurista, sí, muy, en el que pues ya hay androides y la diferencia entre los androides y los humanos es nada, o sea, ya no hay manera de diferenciarlos salvo digamos una señal que tienen los robots sobre sus cabezas que indican pues que son robots, digamos que como una proyección, un holograma. Y hay un café dentro de la ciudad que es secreto porque pues se supone que por ley los robots tienen que identificarse pues con sus señales y está prohibido pues que los robots pues muestren tienen que cumplir las 3 leyes de la robótica a rajatabla y no son otra cosa más que máquinas pues porque pues por ahí salen en las noticias que una señora que se acostó con su robot y es polémica y cosas así. Pero hay un café en la ciudad en el que es secreto, en el que básicamente no se puede, hay ciertas reglas y es que las personas que entran, bueno, personas y robots, no se puede preguntar quién es robot o quién es persona,
Los robots no entran con sus señales de que son máquinas, pues. Y pues las personas simplemente entran y se beben un café y comparten. Pero no saben si están hablando con un robot o con un humano. Pero comparten normal y los robots pueden pasar perfectamente como personas normales. Y pues llega un muchacho que pues tiene una relación ahí medio confusa con su robot doméstico, que es un androide que él descubre que está yendo a ese café. Él empieza a seguir y entra y se da cuenta pues de que esto existe y empieza a hablar con los clientes del café. Y se sorprende mucho de, digamos, las personas que más parecen, digamos, como acartonadas, como robóticas, en realidad son seres humanos, y las personas así como más extrovertidas en realidad son robots, y pues hay, digamos, que situaciones bastante divertidas, y es una serie muy buena, muy buena. Es Suena excelente. más a Blade Runner por lo que está diciendo, esto de que robots que sean muy difíciles de identificar y diferenciar de los humanos. Sí, me recuerda mucho a Blade Runner. Tiene algo de Blade Runner, tiene algo, pero no, digamos, no hay asesinatos de robots, pues... No. Spoiler, pero... pero bueno, sí, no tiene ese planteamiento Noir, pero sí es... Sí, no tiene ese planteamiento, pero sí tiene una similitud con Blade Runner, pero sobre todo importante que ahí se plantea muy claramente lo que es las 3 leyes de la robótica. Eso siempre lo están mencionando todo el tiempo. Y pues eso es una clara influencia de Isaac Asimov, y es una serie que me gusta bastante. Bueno, aquí tengo curioso hablando de la influencia de Asimov en otros medios. Pues muchas veces vemos la palabra positrónico, refiriéndose a los cerebros de los robots. Sí. ¿Qué significa positrón? Pues positrón es una partícula elemental, que es decir, que no está compuesta de algo, una partícula más pequeña, que es básicamente el electrón de la antimateria, que tiene carga positiva. Sí, pero ya estaba antes de Asimov. Sí, no, la cuestión es, no tanto esto, sino que, ¿por qué Asimov salió con eso? Sí, digamos que, por un lado, porque le sonaba bonito. Es que suena bonito, tienen que admitirlo. Y por otro lado, pues porque él como que se le ocurrió en algún momento una movida mental así de un circuito donde interactúan positrones. En vez de hablar de un cerebro electrónico, que sería como lo más lógico, salió con esto de positrónico. Pero esta palabra positrónico sale en otras obras. Y tengo en Cazafantasmas, el rayo de los cazafantasmas es un rayo de positrones. En Evangelion, el capítulo donde usan ese rifle francotirador para enfrentar al ángel octaedro es un rifle de positrones. Y en Digimon Adventure 2, el Digimon Imperial Dramon, uno de sus ataques es el rayo de positrones. Esa es otra como esta palabrita. Pequeñas curiosidades. Sí, encontré esos datos por ahí, entonces, como por compartir. No sé, Arturo, ¿usted algo más? ¿Usted alguna que haya notado? ¿Qué más? Otra. Pues estaba pensando que Isaac Asimov también cuenta historias de ciencia ficción muy graciosas. Hay unos que son muy raros, otros que son muy bonitos, y hay otros que son muy graciosos, como una novela de un tipo que usa una máquina del tiempo para cazar dinosaurios y venderlos como carne en el futuro. Y hace un imperio así tipo McDonald's, pero con dinosaurios. Hay un cómic llamado 2000 AD donde se habla de eso. Es un futuro donde se comercia con carne de dinosaurio y hay unos ranchos ganaderos y toda la cuestión. Se llama Una estatua para papá, que es muy chistoso la historia porque narra la historia de por qué construyeron esa estatua. Entonces hasta el final dice de por qué lo construyeron. Que no, mi papá era un negociador, era una persona importantísima en su época, y al final dijo que hacía. ¿Vender carne de dinosaurio? Sí. Sobre eso de trabajos, hay una historia de Asimov, nos habla de una civilización que logra crear energía a partir de nuestras heces. Y entonces, sí. Centro de la historia es el trabajador de esa planta. Este tipo gana mucho dinero, pero lo tienen a él y a su familia como a un lado. ¿Por qué? Porque tiene este trabajo tan peculiar y tan, en cierta forma, asqueroso, a pesar de que él no entra en contacto con las heces. Él maneja la maquinaria nomás, pero nunca entra en contacto con dicho material. Y él es indispensable para el funcionamiento del mundo. Y él básicamente dice que quiere una petición. Todo el mundo como,
pero ¿qué quieres si tienes dinero? Si tienes dinero, ¿qué más quieres? Y él dice, quiero ser uno más, quiero ser parte de la civilización, ser igual. Y que no pueden ofrecerle dicho trato, simplemente no lo pueden ver como un igual por el trabajo que tiene. Se me olvidó el nombre de ese relato, pero está en Sueños de Robot. Esa máquina ya existe, ¿no? Ya existe una y sale en máquina. Mad Max 3, ahora que lo pienso, en Mad Max 3 sale una civilización que tiene una maquinaria que funciona con heces, aunque aquí sí hay más contacto con dicho elemento. Me acabo de acordar No, pues mencionar que ya esa máquina pues ya está hecha, es una máquina que produce energía con el, digamos, el gas que sale de las heces y además produce agua. Bien. Y es un proyecto que fue financiado por Bill Gates. Bueno, yo quería hacer como, pues, unas pequeñas anotaciones. Se me olvidó, Jao, me hizo olvidar lo que te iba a decir. ¿Qué iba a decir? No. Sí, es como, estaba recordando pues, lo que Arturo, que nos contaba, el de los planetas, el de las tierras paralelas. Yo. Jao. Sí, eso, Jao. Que es una serie que siempre recomiendo mucho, que es de Netflix, en Voltron, la serie nueva de Voltron. Bueno, digamos la serie todavía no, todavía va como temporada, están embarcadas de arco, pero se trata siempre un tema de que la energía en nuestro universo es limitada. Entonces, una de las metas de los malos de la serie es poder tener acceso a otras dimensiones para extraer energía de esa dimensión y poder alimentar todas las máquinas que usan en este mundo. Entonces, por ese lado, me parece que es muy, muy similar, la verdad. Sí, es un planteamiento muy parecido. Y bueno, eso, y también otro que, una más acercándonos al temporada actual de anime, de pronto ya ha cambiado aquí cuando salga, una serie que está actualmente que es Darling in the Franxx, no sé, ¿how te suena? Tal vez la haya visto alguna vez. Me suena, pero no la he visto. Sí sé que está en emisión. Sí, bueno, tienen como un poquito de conceptos, revisando, ellos primero tienen el concepto de que todas las ciudades donde viven están limitadas, son como en cúpulas que van moviéndose porque actualmente pues el mundo en el que, la tierra en la que viven ahorita, pues no han dicho tampoco si es la tierra, el mundo donde viven actualmente es como muy hostil, no pueden salir, y tienen una parte que en la cual primero que todo, los niños y los humanos y los adultos están aislados en cada una de estas cúpulas. Los niños son como los que se encargan de defenderlos en unos tipos de evas, que aquí les llaman los Franks, y tienen que luchar contra unos monstruos. Pero dentro de las ciudades, en la parte interna de las ciudades, están los adultos. Y los adultos están conectados, no se ha mostrado muy bien porque la serie no se enfoca más en los niños, todavía no ha contado. Yo sigo esperando que cuenten esa parte porque es lo más interesante de la serie por mucho, todo lo que pasa con los adultos. Y en un solo capítulo han mostrado, le contaron la historia de dos adultos, por llamarlo así, que uno de los niños se pierde en la ciudad y encuentra a un adulto. Entonces es de una pareja, de una mujer, bueno, una pareja, una mujer y hombre, obviamente. Bueno, no de, pero entendieron el concepto. La mujer vive en el apartamento con su marido, con su esposo, pero entonces nunca, en todo el episodio que duran ahí, no se ve el esposo. Entonces siempre el chico le pregunta como, oye, ¿dónde está? ¿Tú vives con alguien? No, yo vivo con mi esposo. Bueno. ¿Y dónde está tu esposo? No, no está. Y siempre es como muy raro. Y ella siempre se ve como muy desgastada, muy apagada. Es como ya muy cansada. Entonces en una parte dicen como, bueno, voy a mostrarte dónde está mi esposo. Y lo muestran que está como en una, no sé, cama de hibernación, durmiendo. Y él se le ve siempre sonriendo. Y él dice, ¿pero por qué está sonriendo? No, es que y le dicen como, no, es que él está disfrutando placer. Y según más o menos lo que implementan en el contexto de la serie es que al cuerpo de la mujer le extraen feromonas de placer y se la inyectan al hombre para mantenerlo como en un estado de letárgico. Y los hombres solo los usan para el proceso de fecundación. Ok. Y ya. Y eso es una que como, ¿what? Y eso porque son como 10 minutos los 10 minutos más interesantes de toda la jodida serie y no han contado nada más. Y yo que como, ¿what?
Y después hay otro transbordo que eso salió hace poquito, eso puede ser hasta spoiler, para el que no haya visto todavía, que en la serie también pelean mucho contra, son como, le llaman los cronosaurios, se llaman ahí en la serie, que son como unos monstruos que no explican. Juanito. Cronosaurios. Cronosaurios, por Dios. Que es que no vio la lista de las películas, es que ya le pasa. Ok. Son unos bichos, unos monstruos que no explican bien de dónde salen todavía, ni salen, pero en un episodio destruyen siempre para vencerlos tienen que destruir como el núcleo del bicho. Entonces siempre lo destruyen como y los muestran así que los matan en masa, pero nadie sabe bien de qué. Pero en un episodio de los últimos muestran que del núcleo de esos bichos sale un humano. Ok. Entonces, pero digamos, son como los detalles más interesantes porque el resto se enfocan es más como la relación de los niños y uno hace como... Pero bueno, pero está chévere y no sé, siento que esos detallitos son como... Y también lo de las ciudades como en cúpula, separadas, me parece que... Uy, eso es la descripción de Trantor. Trantor era un país de un mundo de solo cúpulas. Sí, por eso es que cuando Arturo mencionó me trajo mucho a la mente la serie. Y después noté que tenía muchas similitudes, muchas cosas que extraías. Es un buen detalle. De hecho, es un mundo de que uno en vez de... Hicieron todo cúpula para que el hombre controlara su propio clima. No, esto sí es diferente, pero bueno. Aquí también sirve, pues. Ok, bueno, muchachos, bueno, yo creo que ya llevamos aquí un buen ratico hablando del bueno de Asimov. No sé si quieren hacer algunos detalles finales antes de que terminemos el programa. Bueno, una cuestión que se maneja mucho con Asimov es la idea de qué ha predicho cuáles han sido sus predicciones. Como una lista pequeña que dice, los robots no serán ni comunes ni muy buenos en 2014, pero existirán. Eso fue algo que escribió textualmente Asimov para el 2014. ¿Ustedes qué creen? ¿Que se cumple o no? ¿Se cumplió o no se cumplió? ¿Y hay robots? Yo digo que se cumple. Sí. No son muy comunes, pero hay. Pues cumple esta, o sea, no es que sean los más funcionales, pero ahí están. Ni Pero sean pues los sí, más... Asimov murió en el Es que hay una 92, cuestión antes de la también, fe. es que, aunque ya lo sabía en su tiempo, que la mayoría de los robots tienen aplicaciones industriales. Sí, como que esta idea del sirviente robot es más bien como algo para el entretenimiento, no es muy funcional esto de tener nuestro mayordomo Sí, no mucho. que nos sigue las órdenes. Eso me acuerda de Tres un leyes de video. robótica. Me encuentro un video, pues, no sé si ustedes conocen qué es Alexa. No. Alexa es un programa, es como la Siri de Amazon, pero según eso es como 20 veces mejor hecha, o sea, la promocionan como así. Pero Sí. creo que Java sí vio ese video, que era como le preguntan como Alexa, ¿cómo se dice Windows? Alexa, how do you say Windows in Spanish? Y Alexa dice, Windows en Spanish es Windows. Ok. Es muy, es muy gracioso. O sea, sí, una pequeña anécdota que es muy gracioso. Vale. Otra predicción en cuanto a la televisión, las pantallas de pared reemplazarán al aparato ordinario, pero también aparecerán cubos transparentes que harán posible la visión en 3 dimensiones. Bueno, por lo menos la de pantallas en la pared la cogió de una. Sí, pues yo no he visto cubos por ahí. Pues yo pienso en cuanto al 3D, pienso en dos cosas. La primera, digamos el 3D, sobre todo de la 3DS, que es como lo más sin gafas, sin Sí. nada, que es como lo La más, Nintendo, sí, como lo más de ese estilo que he visto. Y lo otro son los conciertos en proyección, estilo Ay. Vocaloid. Alguien dijo Vocaloid. Pero diría Casi que es predice lo lo de más, Cubo. lo más parecido, pero no lo veo. Isaac Digamos- Asimov predijo la 3DS. Claro. Isaac Asimov Si predijo las visual la novels, Switch. ¿por qué no va a predecir la 3D? Oiga, sí, es que yo me acuerdo de hacer Aquí uno En está 3 dimensiones. Oh, Dios mío. Los japoneses estarían felices. Predijo Nintendo Labo y todo ahí. jugarán con cartón, ¿no? Jugarán con cartón y Aquí pagarán una que está mucho por él. recalcada. Dice, las comunicaciones serán audiovisuales y uno podrá ver, además de escuchar a la persona a la que llama. Esta creo que está. Sí, esa es obvio. clarísima. Aquí estamos. la que- No, es mentira.
¿Qué? ¿Qué? Obviamente nosotros estamos grabando todos los cuatro en la misma habitación. Obviamente. Sí, bueno, hay una entrevista que a mí me gusta mucho ver, donde él básicamente se habla del futuro de la educación y él entonces menciona su base de datos computarizada, donde tú simplemente pones una palabra y encontrarás toda la información existente en las bases de datos respecto a esa palabra que tú pones y que puedes verla a cualquier momento siempre y cuando tengas acceso a una computadora. Google. Exacto. Y la usan para Esta chatear con entrevista otras me personas. gusta mucho porque no solamente habla de la idea de que esto existirá, sino también cómo afectará nuestra educación, la idea de que vamos a salir del encierro Sí. de la educación escolar de primaria, secundaria y escapas, sí, la idea de la educación como una prisión para los niños y que fuera más bien estimular el interés del aprendizaje a cualquier edad, en cualquier momento, a nuestro propio ritmo en vez de esta educación tan sistematizada, pues él hablaba más, era como su sueño, la idea de que a De partir hecho, hay un cuento de que yo me acuerdo que era un muchacho que tenía un profesor virtual, que no se ponía un casco y como que veía las clases por medio del casco, cuando uno quisiera. Sí, sí, creo que en ese Sí. cuento también hace referencia a algo similar. Y pues yo también vi la entrevista, me pareció muy interesante y me gustó mucho el concepto que manejaba para, digamos, el hecho de que las personas se interesaran sobre todo en buscar lo que les gustara, ¿sí? Que no se limitaran pues a, digamos, un programa, que era lo que él decía como la prisión de las escuelas, el programa, la educación impuesta, sino que la gente podía buscar sobre el tema que quisiera y a medida que pues se fueran interesando podían profundizar más en eso. Y eso pues en cierta medida también hace como haría mejores profesionales a las personas que se interesaran en esos temas. Porque te gusta. El problema es que yo siempre pensaba que tiene un problema es que habrá gente que le interese algo. Siempre todos los temas tendrán le interés. No necesariamente. Por eso entonces uno quedaría como, pero hay temas a los que nadie le interesaría. Al que hizo ese tema debió interesarle, supongo. Yo no sé, cuando yo estuve una vez en la Biblioteca Nacional y encontré entre la sección de revistas de ovnis y huevonadas paranormales, yo creo que todo tipo de información, por estúpida que sea, a alguien le va a interesar. Sí. Alguien va a estar ahí para tomarla y sí. repasar. Técnicamente los extraterrestres existen. Nosotros venimos desde un meteorito, ¿no? La generación de la humanidad vino desde un meteorito. No, pero me refería a una revista más en plan de me abducieron o se vieron estas fotos de un ovni que obviamente es un plato fuera de foco. Plato con una cuerda y fuera de foco. Historias estilo a lo History Channel. El alienígena me llevó a su nave. En la Biblioteca Nacional. Entre nosotros. Me encantan esos expertos, doctorado en UFOs en la Universidad de Ufonología. Los ufólogos, sí. Ufólogos. Y yo, oh Dios mío, ese tipo tiene un doctorado y yo no. El típico es Giorgio, el de los memes, el de Aliens, el despeinado. Señor Giorgio, ¿usted diría que el origen de estas civilizaciones fue por extraterrestres? Yo diría que sí. Aquí como un científico de renombre galáctico lo afirmo. Trajimos a Red Richards invitado especial. Experto en multiuniversos. Y acaba de llegar de la zona negativa. ¿No? Ay, bueno, muchachos. Bueno, muchachos, dale. No, Hubert, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Un placer tenerte, que nos acompañaras con un poco sobre Asimov. En lo que... pues vale, aunque creo que no dije mucho tampoco, pero... ¡No! ¿Por qué hizo el programa? Yo creo que ¿Cuáles? Pues me quedaron algunas cosas en el tintero porque también quería hablar un poquito de Asimov y sus ideas sobre la religión, pero dice que ya va a acabar esto. No, pues sí, ahora pues, no, ¿qué dice Ronnie? Bueno, dale, entonces cuéntanos, pues como presenté detalles finales y nadie dice nada. Ay, pero porque ¿quién quiere acabar esto? La gente que tenga sueño.
Bueno, Juber, entonces cuéntanos, ¿qué más puedes contarnos de por Bueno, notas finales? hay una obra de Isaac Asimov que es un recopilatorio entre 1967 y 1969, conocida como la Guía Bíblica de Isaac Asimov. Aquí básicamente es un análisis de toda la Biblia desde un punto de vista secular. Hace más que todo énfasis en el Antiguo Testamento por dos razones. Una, al ser el judío o de ascendencia judía, pues conoce un poquito más de esta cuestión. Y la otra, pues al trabajar principalmente en Estados Unidos, donde creen tanto en este sub-Apolo conocido como Jesucristo, pues hablar de forma secular de Jesucristo, pues como que no con las editoriales, pues eso por eso es más reservado con dicho tema. Su análisis de la Biblia y de las religiones en general, pues él es ateo y él es un ateo confeso, lo dice varias de sus obras, introducciones o entrevistas, pero no tiene un enfoque agresivo como cuando estamos hablando, por ejemplo, de un Richard Darwin o un Christopher Hitchens que definitivamente dicen la religión es algo malo, el simple hecho de ir al culto de alguna forma deteriora la humanidad, nos hace más susceptibles a que nos mientan o cosas por el estilo. No, Asimov es más del lado de mientras eso quede en su templo, yo no tengo ningún problema. Pero eso sí, métase con la ciencia, métame su religión en la ciencia, y ahí sí ya no va a ser tan amable. Y tiene muchos vainazos a los creacionistas. Y le encanta destripar la historia de Noé y relacionarla con el mito de la épica de Gilgamesh. Y decir, estos no son más que mitos sumerios, por favor dejen de decirnos que un diluvio universal. No hay pruebas de esto. Pero si los mayas también lo dijeron. No. No me salgan con eso. No hubo un diluvio universal, no hay pruebas de que haya existido. Pues hubo grandes inundaciones en esa zona, pero pues ellos de hecho, decían universal porque Bueno, sí, tiene es que una hipótesis de por qué las civilizaciones narran como un diluvio universal. En algún momento los ríos se desbordan, habrá una inundación, un tsunami, alguna joda. Estas civilizaciones no tienen un concepto de qué tan grande es nuestro planeta. Para ellos el mundo es su civilización y por ahí los 5 o 3 pueblos que hay alrededor. Entonces, sí, para ellos es como si se hubiera inundado la tierra, pero realmente solo fue su pueblito y poco más. ¿Cree usted, señor Juber, acá en que Bogotá y dirían que es un diluvio universal? diluvio galáctico, diría. ¿Cree por usted, Dios, se inundó doctor, Soacha. doctor Juber, que El mundo esos diluvios es Bogotá fueron... y Soacha, no hay más mundo. ¿Cree usted que esos diluvios fueron causados por extraterrestres? Sí, sí creo. Confirmado. Confirmado, los extraterrestres causaron el diluvio universal y además procrearon para sacar a Noé y de Noé sacar un linaje de alienígenas que gobernaran la Tierra. Bien. Bien. ¿Alguno sabe algo? Tal vez Arturo sepa algo de este tema, Asimov y la religión que quiera compartir. No, yo sé más de Asimov y la ciencia. Sí, religión, Sí, yo creo que eso sí es como el tema más, no sé, más alejado por estos lados. Sí, se puede encontrar una entrevista lastimosamente con Loquendo, pero donde él habla de la Biblia. Hay una parte que me gusta mucho, cuando le preguntan si él cree que la Biblia es un documento humano o si tiene alguna especie de inspiración divina, y él de una dice, eso es un documento humano. Lo dice de una forma tajante. Es buenísima esa entrevista, las respuestas que da y la forma en que se fundamenta. A mí me encanta. Y de nuevo, vainazos al creacionismo. Este tipo, para echarle vainazos al creacionismo, no le gana a nadie. Hay una parte en la que dice, cuando habla sobre la historia de Noé, que no digan que los escritores de ciencia ficción no tenemos influencia alguna. Cuando piensen que los escritores de ciencia ficción no tienen influencia, piensen en la historia de Noé. La historia de ficción sobre el primer hombre, la primera historia de ciencia ficción sobre el último hombre sobre la Tierra. La épica de Gilgamesh. Chan, chan. Chan, sí. Perfecto. Bueno, Venga. yo creo que ahora sí, no sé si tengas algo más que compartirnos de notas finales. No, Finales. supongo que ya seré todo ya. Las 4 hojas de que Garabato el cuaderno ya se acabaron. Ven, él sí prepara las cosas. Si ve a Yo Arturo, tengo acá ¿Ustedes no tienen apuntes? mi PDF. si ve a Arturo, aprenda.
Él lo hace Yo a mano no en sé. papel. Él lo hace Basta con... rapear y saca así como... Bueno, Juber, igualmente... Espero haber hecho bien, como dije, este es mi primer podcast, así Ah, que... tranquilo. No, lo hizo muy bien, lo hizo muy bien. Bien, la verdad. Ay, gracias. Espero acompañarlos en un próximo tema. Si necesitan alguien que hable de yaoi, yo estoy disponible. ¿Qué? No hablan de yaoi, es bonito. O de Shoujo. No, Shoujo pero tampoco les gusta. Juber me acaba de caer un poquito mejor. Uy, de hecho, ¿sabe qué? de Hagamos hecho, Yuri versus Yaoi. ay, Uy. no salgamos con esas. Bueno, de momento deje así. Deje así, sí. O de Yo veo- Spider-Man, yo también soy un flipado de Spider-Man, pues. Ah, bueno, Pues, sí. si quieran hacer un podcast solo de Spider-Man, yo podría hacer y decir algunas cositas. Puede ser, sí. ¿Sí? Bueno, entonces me despido. Muchas gracias por darme Gracias, este espacio. Soy el hermano de Billy, también conocido como Juber. No, espere, repitamos a partir y en edición. Soy el hermano de Billy, también conocido como Juber. Muchas gracias por ese espacio. Hasta luego. Gracias, Juber. Bueno, Juber, gracias. Y creo que el próximo podcast estaremos contactando al hermano de Juber, mejor conocido como Billy. Ascendí. Hasta luego. Hasta luego, Juber. Bueno, y aquí a nuestros compañeros de mesa, ya que creo al becario Arturo, gracias por acompañarnos, Arturo, con su sapiencia y cienciología. Espero usar este espacio para compartir mis conocimientos acerca de otros libros, otros autores. La Porque, próxima, el próximo autor va a ser Julio Verde. Sí. Pues yo no sé nada de Julio Verne, nunca he leído Yo nada. tampoco. Ay, a la mierda, entonces pues, me será mi podcast de yo solito. Pues lo escuchamos, Ron, y todo bien. O cada Pero uno no que sé. traiga un escritor de ciencia ficción y comparte un Pero poco porque es de ciencia ficción, en ficción en general, no sé. Fantasía también puede ser. Lo que o sea, ficción sí. histórica. Algo como una obra de ficción ubicada en un marco histórico real, como el plan La Los aplicación. Miserables. No sé, me imaginé como la aplicación de 100 años de la soledad, de 100 años de soledad en el anime moderno. Un No ensayo creo, así bien. Sacamos nuestra tesis de humanidades acá. Perfecto. Ay, bueno. Jao, A mí me igualmente, encantaría, hablar de ensayo de la ceguera o ensayo de la lucidez de José Saramago. A mí me encantaría. no, o sea, por literatura no nos podemos, pero como dicen, ya el día de hoy acabó. Jao, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, Ronnie, muchas gracias. Siempre es un Gracias. placer. Gracias, Arturo, también por estar con nosotros. Un placer. Muchas gracias, Juber, nuevamente. Gracias a Billy Claro. por inventar a Juber. Yo traigo a Billy de nuevo para que comenten diga. con él a ver qué les pareció el podcast y toda esa cuestión. Ya ¿Te los parece llamo. que- Ya llamo a ¿Qué? Billy para que haga la despedida. A ver, Billy aparece de la nada. Billy No, salvaje yo soy el aparece. suplente de Billy. Ahorita Juber va y se cambia la voz y se viste de Billy y hace Ahora- que es Billy. Ahora Imita a Billy. llega Billy. Hola, muchachos, soy el hermano de Juber. Eso sí, Un placer conocerlos. para lo que escucha de fondo. Este debe ser los últimos 5 ¿Siguen minutos. ahí? Esto debe Hola, ser los Billy. 5 minutos. No sé, su hermano dijo que quería despedir el podcast, Billy, así que despida el podcast. ¿Por qué tengo que despedir yo el podcast? No, más bien, no, esperen. Hola, Billy, ¿cómo has estado? ¿Qué tal la semana? No, muy bien, contento, trabajando muy duro, viendo anime, leyendo cómics y pues lo de siempre. No sé. Perfecto. Listo, Billy, muchas gracias igualmente por acompañarnos el día de hoy, Billy. Muchas gracias, Arturo. Gracias, Jao. Gracias, Juber. Bueno, Gracias a todos los que nos escuchan el día de hoy. Recuerden, esto es Todo Rima con Akiva y por petición de Arturo, literatura rima con Akiva. Hasta luego.